Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Venimos a dejaros una nueva entrega de libros clásicos y otros más actuales que consideramos que os pueden interesar. Eso espero. Como siempre tengo muchos, voy a empezar sin mayor dilación. Comenzaré hablando de un escritor eh, fuera de serie, William Blake, un escritor londinense que vive a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y que tiene una influencia inmensa hasta nuestros días por el modo tan moderno y tan integrador de concebir el arte. William Blake está en contra del arte figurativo porque introduce la idea del artista como un visionario, como alguien capaz de acceder a lo que llamaríamos un mundo imaginal que puede contribuir a integrar al ser humano a su estado original, a su estado primigenio, que es el estado anterior, digamos, al pecado de Adán y Eva. Esto parece muy relacionado con la religión y en cierto modo lo está, también con el platonismo, pero a la vez introduce una serie de elementos que tienen que ver mucho con el subconsciente, con la mitología, con la simbología, y, y eso lo hace especialmente interesante. Él, por ejemplo, no concebía el mal como el diablo, sino que él entendía que los seres humanos pasábamos por unos estados y que esos estados eran como unos ropajes, unos estados evolutivos, y el arte podía ayudar, digamos, a que el ser humano avanzara en ese camino de reintegrarse con su estado original, ¿no? Eh, Son ideas muy abstractas pero interesantísimas y que influyeron en los siglos posteriores hasta nuestros días. Mm, por ejemplo, hay un libro del que os hablé ya hace bastantes meses que nos encantó, que es Lanark de Alasdair Gray, y en ese libro, por ejemplo, pues se perciben reminiscencias de la concepción artística de William Blake, en mi opinión, ¿eh? Así que esta es nuestra primera recomendación. Y después voy a pasar a hablaros de otro autor eh, también muy minoritario, incluso más que William Blake, de culto, que es Ramón Roussel. Ramón Roussel tiene varias obras interesantes. Este es un parisino de clase alta, siglo XIX, y la influencia de este autor fue importante en autores posteriores de las vanguardias, eh, porque empieza a retorcer lo realista, empieza a retorcer la concepción realista de la narración. Y así como con William Blake tenemos una reacción al mecanicismo, a la concepción eh, que nace de la revolución industrial, de las máquinas y demás, en Roussel tenemos una reacción opuesta. Es decir, él lo que intenta es introducir esa forma tecnológica de abordar la realidad de los seres humanos de ese momento, introducirla en sus libros. Este es un escritor muy curioso porque, claro, es una persona de clase alta que se encuentra al margen de las preocupaciones cotidianas, y al estar inmerso en esa burbuja, la forma en la que él escribe es muy particular y muy de ese momento. Tuvo mucha trascendencia para los escritores que le siguieron,
Y hoy en día se le vuelve a reivindicar a la altura de escritores de su época como Marcel Proust, que digamos de alguna manera fueron soles en su momento que hacían que con la forma en que su arte deslumbraba otros quedaran ocultos, ¿no? Como pasa con Borges en Hispanoamérica. Entonces, las dos obras que os traigo mmm, son obras difíciles, eh, son obras que o te gustan o rechazas frontalmente porque, insisto, no resisten tan bien el paso del tiempo como, como otro tipo de obras debido a las innovaciones que intentan introducir, que hoy en día pues pueden resultar bastante chocantes y en algunos casos también producir algo de rechazo porque ejercen una resistencia con el modo en el que solemos leer actualmente. Entonces, tengo dos obras. Una es Nuevas Impresiones de África. Es una edición de libros de la Resistencia que es bilingüe en francés y en español, que además tiene la particularidad de que está ilustrada y es una edición de tipo intonso, como sucedía con los libros antiguos que venían plegados y había que abrirlos con un cortaplumas, pues este viene de esa forma. Hay que abrirlo para poderlo leer. Algo que formaba parte del mundo de los lectores hace ya bastantes años y que hace ilusión a día de hoy, ¿no? Encontrarte un libro que eres tú el que lo inaugura, ¿de acuerdo? ¿Qué nos cuenta Nuevas Impresiones de África? Pues nos habla de unos náufragos que son capturados por un rey negro en unas circunstancias muy paradójicas, muy especiales, y que tienen que ir superando una serie de pruebas para liberarse. Y luego tenemos una obra posterior que se hizo todavía más famosa, que es Locus Solus, que eh, es difícil resumirla, ¿no? Pero voy a intentar hacer una aproximación arriesgada. Si pensáis, por ejemplo, en películas relativamente recientes como Parque Jurásico, ¿no? Hay una persona muy rica, ¿no? que hace de anfitrión y lleva un grupo recorriendo una zona en esa película, ¿no? donde él ha puesto allí esos dinosaurios que ha conseguido recrear. Bueno, pues en esta novela se trata de un señor también muy adinerado, Canterel, que en una finca enorme, en una casa enorme, lleva un grupo, lo conduce a través de unos puntos de parada en los que le enseña pues desde figuras ancestrales, pasando por escenas tan difíciles de describir, ¿eh? que, que cuando estamos inmersos en esas descripciones que son muy minuciosas, descripciones muy minuciosas de cada uno de esos hitos donde va parando el grupo, no entendemos nada o entendemos muy poco. Y en su estructura, la segunda parte consiste en irnos desvelando en qué consisten esas descripciones minuciosas que nos ha hecho previamente, pues por ejemplo, una especie de globo de tipo transparente, una especie de diamante, que está expuesto al sol y que cuando el sol incide en ese diamante emite mucha luz porque ese diamante está construido, un diamante muy grande, no es exactamente un diamante, es como un cristal, una estructura que está rellena de un líquido que no es exactamente agua
y que reluce, y cuando va, digamos, mirando el interior de esa estructura, dentro hay una especie de ninfa del agua que está allí nadando, y al lado hay un gato y una estructura como de una cabeza humana a la que le falta la estructura ósea. En fin, algo muy, muy chocante, ¿no? Algo que no sabes exactamente qué es hasta que te lo explican. ¿Eh? O una jaula en las que hay unas paredes de cristales y dentro se repiten unas escenas por parte de unos personajes, y no sabes qué es lo que está pasando allí. Bueno, pues la novela va repitiendo, o sea, digamos que hay una especie de historia marco, como en el de Camerón, hay una historia marco que es ese anfitrión que conduce al grupo haciendo paradas, y en cada una de las paradas que forman parte de lugares de la finca hay objetos muy extraños en muchos casos remiten a máquinas, y, y que son difíciles de abordar, porque incluso desde el día de hoy pues son difíciles de abordar. Y ahí aparecen, pues yo que sé, líquidos, por ejemplo, modificados que un mamífero puede respirar, ¿no? Como cuestiones que aparecen en películas de ciencia ficción actuales, ¿no? En los que hay seres que para aguantar la gravedad pues los introducen en líquidos que el propio ser humano puede respirar. Pero imaginaros hablar de estas cuestiones antes incluso del final del siglo XIX, que es cuando ya se introduce la vanguardia. Así que es un escritor muy difícil, no es para principiantes, sino para personas que se quieran aventurar en textos complicados, y os advierto que os puede gustar o os puede disgustar, porque está bastante lejos de nuestra época y de nuestro modo de escribir, pero creo que son autores que hay que conocer porque forman parte digamos, del avance que viene posteriormente. Y para demostrarlo, os voy a remitir a otro escritor fantástico, francés, que es Jean Cocteau, que, por ejemplo, es uno de los que habla de Roussel. Eh, este librito, Opio, es maravilloso. Cocteau es un personaje parisino que sí que formó parte ya de las vanguardias, es un escritor posterior a Roussel, y conoció a Picasso, conoció a Stravinsky, eh, y, y además, como se ve en este libro, era una persona que consumía de forma constante opio. A propósito del opio, del láudano, se han escrito libros estupendos, y en este libro, que se escribió durante el momento en el que él se estaba desintoxicando en una clínica francesa del opio, intenta hacer un acercamiento a lo que el opio ha supuesto para él como artista. Es decir, que nos acerca a las posibilidades de lo maravilloso a través de las sustancias artificiales, ¿no? Como otros escritores de la época. Lo interesante de este libro es la brillantez con la que Cocteau escribe, la modernidad que se percibe claramente, haciendo que sea un libro muy sabroso y una fantástica lectura todavía en 2022. Creo que el tiempo no ha pasado por la forma en la que él escribe. Hay una riqueza literaria que, que sí que es atemporal, ¿no? Así que lo mismo que de Roussel no podemos decir que eso suceda, porque está mucho más contextualizado en ese momento, y aunque tenga sus méritos, yo no diría
que es una lectura que haya soportado bien el paso del tiempo. En este caso sí, en este caso nos encontramos con un escritor plenamente vigente y cuya mirada y cuya forma de abordar la realidad sigue fresca. No obstante, hay que decir que entre las personas y artistas que él admiraba está Roussel, con lo cual tampoco podemos desdeñar a escritores como Roussel, si bien es cierto que pertenecen más a su contexto que, en mi opinión, Cocteau. Después voy a pasar a hablaros de una novela que es reciente, una novela escrita hace muy poco, que se llama Mil cigüeñas negras. Es de un escritor búlgaro, Miroslav Penkov, un escritor joven, nacido en el 82, tiene 40 años, y esta novela, editada por Seix Barral, nos introduce en algo que hoy en día pues está muy vigente, que lo que estamos viendo en las noticias con Ucrania, con los rusos. Este es un libro ambientado en los Balcanes, ambientado en las montañas, en una región del sur de Bulgaria, una región montañosa que limita con Turquía, y es una narración que enlaza el pasado de esa zona con el presente y también con el futuro. El protagonista es una persona joven que nació allí, en esa zona de Bulgaria, en una aldea cristiana. También está muy constante en el libro el contraste entre los cristianos y los musulmanes. Hay referencias constantes, por ejemplo, al Imperio Otomano, y hay unos personajes sumamente interesantes que van desvelándonos un eterno retorno de motivos en esa zona, ¿no? Entre los que está la violencia y la guerra. Entonces el muchacho protagonista es alguien que tuvo que marcharse buscando prosperidad a Estados Unidos con sus padres, y cuando empieza la novela está regresando otra vez a Bulgaria a ver a su abuelo, pero en realidad va en busca de conseguir el dinero de unas tierras que están allí a su nombre, el dinero que él precisa para pagar los estudios que ha tenido en Estados Unidos, y va con un montón de preguntas en su cabeza porque no sabe en realidad quién era su abuelo, cuál es la historia del lugar donde él está viviendo, por qué su abuelo se ha quedado. Hay un montón de preguntas en su cabeza, y los personajes con los que él se encuentra, que aún están vivos, están muy ligados al pasado inmediato y a todos esos enfrentamientos bélicos. Hay muchos pasajes del libro que son curiosos, ¿no? Pero quería leer, si lo encuentro, quería leer un fragmento de la parte ya final del libro, que quizás sea como una especie de resumen, ¿no? Para entender un poco cuál es el enfoque. Dice: como la sangre sucia debe renovarse en las cámaras del corazón, también las almas de los hombres deben fluir a través del gran árbol. Una a una, las almas corren a través de las ramas. Una a una, las ramas las atrapan y las desnudan de sus rostros.
Luego permanecen esas máscaras para toda la eternidad como frutas, mientras las almas sin rostro se suman a los vientos rugientes, los vientos de la vida ahora. Creo que esta novela es digna de ser leída, es una buena novela. Miroslav Penkov también destaca como narrador de cuentos, de pequeños relatos, de historia, y esta incursión en la novela creo que merece la pena acercarse a ella, y también nos puede ayudar un poco a comprender los contrastes entre Oriente y Occidente y acercarnos a una integración entre diferentes perspectivas nacidas de las religiones y de las zonas en las que vivimos, y también, por supuesto, de la economía, ¿no? de ese engaño que hace que tantísimas personas en el planeta se muevan buscando un nuevo paraíso que sabemos que es caduco, que consiste en McDonald's y en barritas como los Twix o los Snickers, ¿no? esa forma de concebir el mundo que viene del capitalismo, del consumismo, y donde caemos con tanta facilidad, perdiendo valores importantísimos para la especie, ¿no? Para la humanidad. Después os voy a hablar de un libro que nos recomendó un cliente de la librería, que vino con su hijo a llevarse una novela, y nos dijo: oye, echarle un ojo a este libro que se llama La nación de las plantas, de Stefano Mancuso. Y nosotros pues rápidamente fuimos a ver este libro, publicado por Galaxia Gutenberg, y que es un libro ecologista, un libro de los que necesitamos hoy en día, pues para tomar conciencia una vez más de a lo que nos estamos enfrentando como especie, de la manera más imprudente, ¿no? Entonces lo que intenta este hombre, que es una autoridad dentro del campo de la neurobiología vegetal, Stefano Mancuso, un profesor, pero lo que intenta transmitirnos es la importancia que tienen, a través de una especie de constitución de las plantas, la importancia que tiene el mundo vegetal para que la especie humana pueda salir adelante. Estamos en un momento crítico, y él intenta, a través de este libro, que comprendamos hasta qué punto es importante el mundo vegetal para el resto de seres, y por supuesto también para los seres humanos. A continuación os voy a hablar de una novela gráfica. En el último vídeo os hablé de El perro enamorado de la estrella, de Takashi Murakami, y en este caso os voy a hablar de una obra posterior, que es El pájaro azul. El perro enamorado de la estrella a mí me encantó, me hizo llorar, me hizo emocionarme, me pareció que tenía una calidad artística elevadísima. Siempre asociamos el manga a lecturas jóvenes, y bueno, pues se lo ha llevado mucha gente en la librería y a todo el mundo le ha gustado. Entonces tocaba traer la obra que seguía a esa, que es esta novela gráfica que os muestro hoy, El pájaro azul, que se subtitula El azar, pero en realidad la palabra no es
azar, sino una palabra japonesa que yo no sé pronunciar, pero que es algo así como Bakuraba, eh, que quiere decir que tiene dos significados. Por un lado, significa las hojas que van a caer, las hojas que ya están cambiando de color, hojas enfermas, ¿no? Y por otro lado, el azar, ¿no? Esta palabra tiene esos dos significados y esta obra trata un tema muy serio porque se escribió justamente en el momento en el que Japón sufrió el tsunami en 2011 y trata dos temas vitales, ¿no? Para los seres humanos. Cómo afrontar la muerte de seres queridos y cómo afrontar nuestra propia caducidad. ¿Mm? Son dos temas muy serios, muy trascendentes, aparentemente para un cómic, ¿no? Sin embargo, Murakami pues lo hace con respeto y con profundidad. Así que eh, una vez más pues me veo en la necesidad de recomendaros este manga que trata de sus temas sin desvelar el argumento, temas relacionados con enfermedades degenerativas. También hay un elemento crucial que es la de las personas que cuidan a otras personas que sufren estos problemas, que sufren pérdidas, la lucha por la vida desde los que quedan respecto a los que se van o a los que se están marchando. Algo muy serio, muy difícil de comprender para los que lo ven desde fuera y, y tratado con sinceridad. A continuación voy a hablaros de otro cómic, en este caso es un manga creado en España por una chica de 28 años barcelonesa que se llama Miriam Bonastre y que en esta serie, Huki, nos cuenta la historia de dos hermanos gemelos que son magos y, y bueno, al inicio de la historia pierden el autobús que les lleva a academia donde tienen que aprender magia, ¿no? Recuerda un poco a Harry Potter y demás. Y creo que puede resultar, pues para chicos y chicas más jóvenes, una lectura deliciosa de acercamiento a la lectura. Y ya voy a terminar con un libro cautivador de la editorial Taschen que se llama El Código Secreto, que está escrito por una chica que es matemática, que también ha sido estudiosa de textos mistéricos en la India y demás, y que habla sobre la fórmula que rige el arte, la naturaleza, la ciencia, la mística, que es la fórmula áurea, la que conforma las espirales y que se repite fractalmente dentro de diversos ámbitos relacionados con el ser humano y con el mundo que conocemos. Es un libro que viene con su sobrecubierta en papel cebolla y es un libro de estos que gusta tener en la casa porque es que son muy bonitos. Es que Taschen trabaja los libros maravillosamente y luego no son caros. O sea, hay libros como este que yo no diría que es caro, sino todo lo contrario, diría que es muy barato para el tipo de libro que es y me parece que es una lectura que pueden aprovechar dentro de una familia tanto los padres como los niños y que nos introduce a ámbitos diversos como la matemática, como el arte o incluso la mística. Así que
muy, muy recomendable. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de libros hoy. Os deseo lo mejor, como siempre, para este año 2022, que ya hemos abordado plenamente, y contad con nosotros para eh, cuanto tenga que ver con la literatura y con los libros. Un placer, como siempre, charlar con vosotros y compartiros lo que nos gusta. Hasta pronto.